Bienvenido a este espacio de enseñanza cristiana siguiendo la verdad, en donde se expone la verdad de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas correspondiente al libro de Gálatas y veremos el capítulo 5, versículos del 16 al 26. El tema de esta sección es la santificación por el Espíritu. En esta sección, Pablo va a expresar y contrastar el tremendo antagonismo entre el Espíritu y la carne. Es decir, el vivir en Cristo con un andar y un vivir continuamente regulado por la acción e influencia del Espíritu Santo, con los deseos del Espíritu, o el vivir y andar en la condición natural y no redimida o regenerada del ser humano con los deseos carnales. Leamos el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo presenta el gran principio de la vida cristiana. Vivid según el Espíritu. El principio para nosotros es andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, no satisfaremos los deseos de nuestra naturaleza humana, muchos de los cuales no son inmorales, pero se refieren a la parte puramente humana, como por ejemplo el gusto por la música o el arte en general, entre otras cosas. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos y controlar nuestra vida de tal manera que ocupen el lugar de las cosas espirituales. En última instancia, se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia y los bienes que Él nos da, o si estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, de la comunicación con Dios y en el plano humano hasta nos aíslan de la comunicación con otros, lo cual está mal y nos perjudica grandemente. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que los malos deseos de la naturaleza humana están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Ante esas tendencias y deseos opuestos, fruto de una enemistad absoluta, el cristiano no puede hacer lo que quiere, porque existe una lucha constante dentro de él. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, como vemos en el relato de Juan 3:6, en el sentido de que lo que nace del cuerpo, es decir, de padres humanos, es humano, y lo que nace del espíritu es espiritual. Es decir, que el cristiano conserva su vieja naturaleza centrada en lo físico y no se librará de ella en esta vida. Sería un error pensar que puede deshacerse de ella, y el que así lo crea se llevará grandes decepciones en su vida. Primero Juan, versículo 8 del capítulo 1 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí el lenguaje es fuerte y se llama mentiroso a aquel que no reconoce esta realidad personal. La Biblia nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y vieja y la nueva naturaleza espiritual. Eso es lo que Pablo describió en la última parte de su epístola a los romanos. Era su propia experiencia y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra esa naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y hacer realidad nuestras buenas intenciones, por así decirlo. Hay que destacar entonces que la nueva naturaleza espiritual se revela contra los malos deseos de la vieja naturaleza, controlada por el mal. Se trata de un estado de guerra constante entre ellas. Veamos el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu nos eleva
a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa. Leamos los versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una lista de pecados: pecados sexuales, pecados religiosos, pecados sociales y personales. Observemos que el apóstol Pablo concluyó esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase y cosas semejantes a estas, que indican que él pudo haber mencionado muchas más, pero no lo hizo. Hermanos, no hay fuerza humana que pueda doblegar ni quebrar definitivamente el dominio y el control de esa vieja naturaleza contaminada por el pecado. Los métodos humanos y los consejos de personas bien intencionadas solo podrán producir un alivio, una sensación momentánea de una aparente liberación. Al ser humano solo le queda una esperanza, y esta se encuentra en Dios. Únicamente el Espíritu Santo puede imponer su dominio en esa lucha. Cuando la persona se somete a Dios, si esa persona ya tiene una relación con Dios, puede acercarse a su Padre Celestial y someterse a Él, consciente de su debilidad e impotencia para librarse de fuerzas tan influyentes y que le restaure una vida que agrade a Dios, disfrutando el poder del Espíritu de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por otra parte, si tú eres una persona que no tienes una relación con Cristo, es decir, que estás alejado de Él, no eres un hijo de Dios, entonces puedes pedirle a Él con tus propias palabras que te libere del pecado y del castigo del pecado por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y el poder de su resurrección. Sigamos leyendo del versículo 22 al final. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Concluyamos. Y concluyo con el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hago una pregunta. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es el camino del creyente. Efesios 4, 1 y 2 nos dice que estamos presos en el Señor y nos insta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El camino del creyente, Efesios 5, 2, dice, es andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:15 nos dice que andemos como sabios y no como necios. 1 Juan 1:7 nos dice que andemos en luz, como Él está en la luz, y así tendremos comunión unos con otros, y que su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Anhelemos, pues, estar presos en el Señor, soportándonos con paciencia en amor, caminando en amor, como sabios y en la luz. Andemos como Él anduvo. Seamos imitadores de Cristo. Dios les bendiga.